Bueno, hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. Como sabréis, hace escasos días, ayer, empezó el CES 2021, que este año va a ser todo online. Y bueno, la empresa Sony es una de las empresas que siempre trae innovación, que trae un montón de nuevas cosas. Y sabréis que en noviembre se lanzó un pequeño proyecto, el AirPic, y ya han presentado este nuevo dron, que va dedicado a ser el primer dron que tiene un gimbal para la cámara directamente. O sea, no una lente, no un foco, sino la cámara entera. Y como vais a poder ver después, han hecho pues unas grabaciones en un sitio pues muy parecido al en el que estamos hoy, puesto que está grabado en los Alpes austriacos, y donde se ve cómo hacen pruebas con este dron y la cámara alfa de Sony. La verdad es que es una muy buena novedad para las personas que se dedican a la videografía y a la fotografía aérea con material pues profesional, y le da al consumidor pues una nueva frescura con una nueva empresa que se lanza a hacer pues también drones. Espero que Sony no se quede simplemente en las cámaras Sony, sino que también traiga pues capacidad para otras cámaras. Si no, al final puede ser que le pase como a GoPro, que se dedicó al karma y solamente a la GoPro, y al final acabó fracasando. Como digo, aquí os dejo las imágenes que grabaron para hacer esta primera presentación en el CES. Y deciros que por hoy no hay más especificaciones, no hay mucha más información sobre este dron, que como veis se parece muchísimo al Matrix y viene a hacerle competencia totalmente a la Inspire. Nada más, amigas y amigos, os dejo un ratito con las imágenes que fueron grabadas con este dron, y nos vemos aquí en Castor Tech en un próximo capítulo. Chao. Today, we'd like to introduce a new product integrating AI and robotics, designed for adventurous creators. This is AirPic. AirPic enables video creators to explore new frontiers for visual expression. With Sony's Alpha camera, stable dynamic remote shooting is possible. Creators have unlimited potential to capture stunning images from above. AirPic transforms the skies into an infinite creative playground. Bueno, hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. Como sabréis, hace escasos días, ayer, empezó el CES 2021, que este año va a ser todo online. Y bueno, la empresa Sony es una de las empresas que siempre trae innovación, que trae un montón de nuevas cosas. Y sabréis que en noviembre se lanzó un pequeño proyecto, el AirPic, y ya han presentado este nuevo dron, que va dedicado a ser el primer dron que tiene un gimbal para la cámara directamente. O sea, no una lente, no un foco, sino la cámara entera. Y como vais a poder ver después, han hecho pues unas grabaciones en un sitio pues muy parecido al en el que estamos hoy, puesto que está grabado en los Alpes austriacos, y donde se ve cómo hacen pruebas con este dron y la cámara alfa de Sony. La verdad es que es una muy buena novedad para las personas que se dedican a la videografía y a la fotografía aérea con material pues profesional, y le da al consumidor pues una nueva frescura con una nueva empresa que se lanza a hacer pues también drones. Espero que Sony no se quede simplemente en las cámaras Sony, sino que también traiga pues capacidad para otras cámaras. Si no, al final puede ser que le pase como a GoPro, que se dedicó al karma y solamente a la GoPro, y al final acabó fracasando. Como digo, aquí os dejo las imágenes que grabaron para hacer esta primera presentación en el CES. Y deciros que por hoy no hay más especificaciones, no hay mucha más información sobre este dron, que como veis se parece muchísimo al Matrix y viene a hacerle competencia totalmente a la Inspire. Nada más, amigas y amigos, os dejo un ratito con las imágenes que fueron grabadas con este dron, y nos vemos aquí en Castor Tech en un próximo capítulo.